El Dios de toda gloria les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Da gusto poder estar nuevamente entre ustedes a través de este medio, que realmente pues forma parte de una bendición que Dios nos da y Dios permite para que podamos comunicarnos unos a otros, ¿verdad? Pues a veces nuestras alegrías, nuestros momentos de compañerismo con familiares o amigos, así como también compartir pues momentos difíciles, pidiendo el apoyo más que todo, ¿verdad? El apoyo espiritual y qué bueno que podemos tener este tipo de recursos a nuestra mano, porque también pues podemos muchos de nosotros como siervos de Cristo compartir el mensaje de Dios a través de este medio de comunicación, a través también de nuestros sentimientos, nuestros sentires, a través de nuestras incomodidades o nuestras afecciones hacia cosas que son positivas. El caso es que este es un sistema que nos ayuda para mantenernos comunicados unos a otros con la finalidad, lo voy a repetir, pues de ayudarnos mutuamente. A veces los comentarios no son como quisiéramos que fueran, agradables, pero fíjense que todo ayuda en su momento determinado, todo ayuda de una manera o de otra. En esta ocasión quiero proseguir, amén, el mensaje que la vez pasada, ¿verdad?, les manifestábamos, que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 2, el cual el Espíritu Santo a través de Pablo habla de una recomendación muy importante que se puede tomar también como una exhortación severa, una exhortación atinada, sabia, ¿verdad?, para la iglesia. Guardaos. ¿Qué quiere decir? Que debemos de tener cuidado, ¿verdad?, de influencias que pueden llevarnos hacia una doctrina equivocada, que nos puede llevar a adoptar hábitos que son negativos, ¿verdad?, que no son agradables delante de Dios. Y nosotros como cristianos siempre vamos a procurar estar siempre, ¿verdad?, dentro de la voluntad de Dios, que a veces nos gana la carne, pues todos tenemos ese problema, ¿verdad? Mientras que estemos en este mundo, mientras que estemos en esta carne, pues vamos a tener algunas discrepancias con lo que decimos y lo que vivimos. Pero no así lo que es en sí la médula central de nuestra enseñanza no se puede alterar, o al menos muchos de nosotros como creyentes cristianos estamos entendidos que no podemos alterar lo que es la columna vertebral de la doctrina cristiana en nosotros. Así que por esa razón Pablo, ¿verdad?, sabiéndose él mismo que tenía sus problemas, que tenía sus conflictos internos, no paró, siguió adelante, ¿verdad?, porque había un cambio radical en él, había una nueva meta, había un nuevo objetivo que perseguir. Por lo tanto, no se detuvo a contemplar sus debilidades. Así que no podemos quedarnos parados en una contemplación de víctimas en cuanto a nuestras circunstancias que son negativas, que son difíciles, pero tenemos también que tener cuidado, ¿verdad?, de no quedarnos estancados, ¿verdad?, en la manifestación de cosas que son completamente contrarias a la vida cristiana, ¿no? Hay que buscar la superación en todo momento, sabiendo que mientras que estemos aquí tendremos esta lucha con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestra naturaleza, ¿verdad?, carnal, y pidiendo la ayuda siempre del Espíritu Santo para poder nosotros vivir de acuerdo a lo que son las doctrinas esenciales de la bendita palabra del Señor. Mire, les hablábamos la vez pasada
¿verdad? Que dice Pablo a los filipenses, guardaos de los perros. También Pablo le dice a los filipenses, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. La realidad que son tres áreas muy interesantes, ¿verdad? Y entre estas tres áreas tenemos que acomodar lo que en esta hora continúe en el mensaje, ¿verdad? En cuanto a los perros, estamos hablando de lo que es la influencia de la gente perversa, de la gente que no ha conocido a Cristo, de la gente que no ha aceptado la realidad de su pecado y desprecia la nueva vida que Cristo le da. Estos son perversos, ya establecimos, no importa que sean judíos o sean gentiles, o sea, que no nacieron en la casa de Israel. Así que sean judíos, sean israelitas o sean fuera de la casa de Israel, si no tienen a Cristo Jesús en sus vidas y no hay un cambio radical en sus vidas, gracias al sacrificio de Cristo, entonces, pues lo sentimos mucho. Perdón, son llamados perros. En otras palabras, perversos, inicuos, malvados, engañadores, detractores de la verdad. Bien, entonces esto está claramente y quiero que quede bien puntualizado. Amén, que los perros son todos aquellos que no pertenecen a la iglesia de Jesucristo, lavada con la sangre que Él vertió desde la cruz del Calvario. Bien, entre esas influencias perversas, pues uno tiene que tener mucho cuidado. La carne simpatiza mucho con el mundo, aunque no lo queramos, reconocer es la verdad, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que tener cuidado de los malos obreros. Entre los malos obreros, dijimos la vez pasada, están aquellos predicadores que buscan más por lo suyo propio que por la bendición hacia aquellos que necesitan a Cristo. La proclamación del verdadero evangelio solamente viviendo por la fe, esperando que sea Dios, ¿verdad?, que motive a la gente, al pastor, a la iglesia, ¿verdad?, de cierta forma a colaborar, ¿verdad?, con nuestro ministerio, ¿verdad?, que lo estamos dando todo sin esperar recibir nada. Nosotros no cobramos. Yo hasta el día de hoy, 51 años ya en el ministerio, ¿verdad?, no nos hemos atrevido a cobrar ni un 5. En ocasiones, debido a veces a la situación, ¿verdad?, hemos pedido un poquito de auxilio para traslado, únicamente para poder llegar al lugar donde estamos, y nunca, gracias a Dios que hasta ahorita nunca he pedido un extra, solamente lo suficiente para poder llegar. Ya llegando allá, el Señor se encarga de todo, de mi estancia, de mis alimentos, de donde voy a dormir, así que mi hospedaje, todo está, ¿verdad?, en base a las circunstancias. Nunca hemos demandado ni hemos exigido nada porque no es lo correcto, ¿verdad? Aquí lo correcto es llegar y ser de bendición al pueblo que nos ha invitado para estar entre ellos y buscar la unción del Espíritu Santo para que tanto la palabra predicada así como el testimonio personal sean de bendición tanto a la iglesia, a los pastores, ¿verdad?, que nos hospedan con tanto amor y siempre con tanta solidaridad hacia el ministerio. Así que, hermanos, tengamos cuidado de ese tipo de personas que andan buscando lo suyo propio, ¿verdad? Pues, en otras palabras, se convierten en mercenarios del evangelio. Como quiera, Pablo es bueno, en cierta forma, ¿verdad? Y dice, pues déjenlos, que al fin y al cabo, de alguna manera o de otra, el que sale glorificado es Cristo, porque a pesar de que ellos anden en forma desviada, pues hablan de Cristo, y Cristo va a honrar su palabra, no para honrarlos a ellos, sino para honrar su nombre. Él glorifica su nombre, al final Cristo es glorificado. Así que
tenemos que tener conciencia y cuidado, ¿verdad? No porque Pablo en cierta forma nos ayuda a tener un poco de paciencia a estas personas o de comprensión, pues vamos a abrir las puertas, ¿verdad? Para que hagan lo que ellos quieren, ¿no? De ninguna manera. Tenemos que tener cuidado porque muchos de ellos han sorprendido a buenos creyentes, ¿verdad? Generosos, y resulta que hasta, pues, han quedado muy mal con ellos. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Muchas son las necesidades que podemos tener, disculpen, ¿verdad? Pero recordemos que Dios las suple, cada una de ellas en su momento y en la medida que Dios quiere suplirlas. Así que, pues esta es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, hemos hablado de este tipo de personas, ¿verdad? Malos obreros. Y entre esta área de malos obreros, yo quiero señalar que la Biblia nos hace un énfasis muy especial en que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque estos malos obreros de un momento a otro se convierten no nada más, ¿verdad? En mercenarios del Evangelio, buscando lo suyo propio, sino que también en su descuido espiritual, en su descuido doctrinal, pues llegan a incurrir en varios errores, ¿verdad? Por eso Cristo nos señala acerca de los falsos profetas. Él dice, guardaos, ¿verdad? De los falsos profetas. Y nos asegura, nos asegura en su mensaje que estos llegarían en un momento determinado. Así encontramos en los evangelios, la verdad estamos hablando desde el capítulo 7 de Mateo, así como el capítulo 24 de Mateo, y verdad encontramos referencias a que tenemos que tener cuidado de los falsos profetas que iban a aparecer de un momento a otro. Y dice que no tardaron mucho en el nacimiento de la iglesia, ya, ¿verdad? Junto con la motivación de la predicación del Evangelio, pues aparecieron falsos profetas. Esto viene ya desde el inicio de la iglesia, es un mal tremendo que está, o se llaman peligros inminentes, ¿verdad? Ahí van a estar. De un momento a otro van a aparecer y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De estos hombres que se hacen llamar profetas de Dios, y lamentablemente el mensaje que traen no es un mensaje de Dios, es un mensaje de acuerdo a su carne, a su mente, ¿verdad? A su morbosidad, a su malicia, y sorprenden a la gente, ¿verdad? De una manera o de otra, pues llevándolos al engaño. Así que tenemos que tener cuidado con estos falsos profetas que hablan en el nombre de Dios, pero que Dios no les ha encargado el mensaje que proclamar. Así que es un mensaje que viene de ellos, y en el Antiguo Testamento había una sentencia que hoy pues no podemos nosotros, ¿verdad?, utilizarla. Para aquellos falsos profetas, aquellos profetas que hablaban en el nombre de Dios y no se cumplía, o Dios no respaldaba ese tipo de profecía dada por ellos, pues el pueblo era responsable para acabarlos. El pueblo podía apedrearlos, porque era una ley de Moisés, ¿verdad? La ley es la ley de Dios a través de Moisés, y encontramos que en la Torá estos falsos profetas, al ser descubiertos en su malicia, pues tenían que ser acabados a través de pedradas, amén, lapidados con piedras, y de esa forma morir, acabar su vida. Por eso cuando vemos en el Nuevo Testamento que Esteban fue apedreado, bueno, aquellos hebreos que se querían muy conservadores de la ley de Moisés, pues consideraban a un Esteban como un falso profeta, y ¿qué fue lo que hicieron? Pues lo apedrearon. Así podemos ver, ¿verdad?, a Pablo cuando iba a ciertos pueblos y encontraba ese tipo de rechazo, pues no nada más era el rechazo a la palabra de Dios, sino que eran considerados como falsos profetas, y pues los apedreaban, y algunas veces fueron dejados en el camino como si estuvieran muertos,
debido pues a la liquidación de la que habían sido objetos, porque aquel pueblo consideraban que eran falsos profetas. Bien, entonces esto era la ley de Moisés. Hoy en día pues estamos dejándolo todo, ¿verdad?, al juicio de Dios. Tarde que temprano todos vamos a entrar al juicio de Dios en su momento determinado. Cada quien va a recibir lo justo propio, ¿verdad? Cristo dijo, muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre profeticé. Dijiste mentiras, yo no te dije que hablaras, pero el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjese, falsos profetas que son encontrados en el engaño, en la miseria, en la mentira, pues el Señor les dirá en su momento determinado, no los conozco, hacedores de maldad, y luego les dice la referencia tremenda, malditos al fuego eterno. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros del mensaje que predicamos, del mensaje que escuchamos. Por eso tenemos aquí esta referencia de Cristo, guardaos de los falsos profetas. Esto lo tenemos en Mateo 7:15, y Pablo vuelve a decir, guardaos de los malos obreros, y entre los malos obreros están los falsos profetas. Pero no nada más ellos. También encontramos que Pablo hace referencia a falsos apóstoles. Oiga, cómo han aparecido en la actualidad apóstoles. Desde los años 80 empezó a aparecer, ¿verdad?, este tipo de movimientos de apóstoles y profetas en algunas áreas, ¿verdad?, de Occidente. Esto viene de Europa, no es propiamente de Occidente, viene desde Europa, ¿verdad? Desde allá nació este tipo de ideología de apóstoles, porque es una ideología. No es una doctrina, es una ideología de apóstoles y profetas, y alguien aquí la recogió y la empezó pues a difundir, y de un momento a otro pues vimos por ahí, hay algunas diferencias muy interesantes, porque hay un movimiento de apóstoles y profetas que realmente no es, ¿verdad?, como lo que hoy en día hay, la tendencia de la ideología. Hay un movimiento de apóstoles y profetas que es serio, que es responsable, que es atinado, ¿verdad?, que va de acuerdo a la palabra del Señor. No son muchos, son pocos. Ahí me ha tocado predicar dentro de sus congregaciones, y al platicar con sus ministros, pues me he dado cuenta de que la doctrina es la bíblica, y que en cierta forma esta es una forma de denominarse, ¿verdad?, en cuanto a un ministerio que trae sana doctrina. Pero de eso a la otra área de ideología, una cosa es una denominación que es pequeña, no está muy diseminada, pero hay varias congregaciones. Entonces, pero lo otro es la ideología que está haciendo mucho daño, ¿verdad? Y que lamentablemente no han sabido pues tener un comportamiento adecuado, sino que muchas de las veces pues llegan a tomar una autoridad desmedida que no es la que el Espíritu Santo nos ha dado como predicadores o siervos de Jesucristo. Todos tenemos una autoridad que está supeditada al Espíritu Santo de Dios. Tenemos una autoridad que está supeditada a la autoridad de Cristo. Tenemos una autoridad que está supeditada a la doctrina de las Sagradas Escrituras, y no podemos nosotros transgredir dicha autoridad. Entonces, tenemos hoy en día esta corriente que está dañando, y hay muchas personas haciendo un daño con un mensaje que es completamente extraño a la bendita palabra de Dios. Se basan en porciones bíblicas, pero la interpretación y la tendencia es completamente equivocada a lo que el Señor nos concede. Dios bendiga a los hermanos que se están presentando aquí allá en la transmisión. Dios les bendiga. Ahí tenemos a mi sobrina Nidia. Dios te bendiga, Nidia, qué bueno que estás apoyándonos. Tenemos aquí a nuestra hermana Delfina
también, pues Dios me la bendiga en el nombre de Cristo. Es una bendición tenerla aquí con nosotros en el nombre de Cristo, de Jesús. Bien, Dios bendiga a cada uno de ustedes que siguen por ahí todavía conectándose. El Señor les haga que esta palabra llegue a sus vidas y sea de mucha bendición. Bien, entonces estamos en esta situación que Pablo señala falsos apóstoles en 2 Corintios 11:13, ¿verdad? Hombres que puede ser que nacieron bien en la doctrina cristiana, pero que lamentablemente, debido a su descuido espiritual o doctrinal, fíjese que hay una cosa muy curiosa, ¿verdad? Porque muchos de estas personas son muy espirituales. Lamentablemente no están ubicados en la doctrina. Por esa razón, ¿verdad? Son ellos, pues ahí está pasando a mi esposa, les manda a saludar, ya anda caminando. Amén. Gracias por sus oraciones en el nombre de Jesús. Bien, entonces, debido a falta de doctrina, pues caen en ese tipo de extremismos, ¿verdad? Donde se sienten iluminados sin medir la doctrina. Voy a repetir, no toman en cuenta la doctrina de Cristo, que es la que nos ubica, ¿verdad? Es bueno ser de oración, es bueno ser, ¿verdad?, lectores de la palabra de Dios, de la bendita palabra de Dios. Es bueno ser, pues, un buen congregante, acudir a nuestros templos, ¿verdad? Apoyar con nuestra presencia en los cultos, formar parte de la adoración de iglesia. Todo eso es bueno, sano. El problema está en que a veces falta el cultivo de la doctrina cristiana, y es ahí donde Satanás puede aprovecharse para poder engañarnos. Recuerde que Satanás quiso engañar a Cristo cuando salía de un tiempo de oración y de ayuno. Recordemos que estuvo Cristo 40 días en oración y ayuno, y cuando salía Cristo de ese tiempo de meditación y de espiritualización, pues resulta que Satanás quiso aprovecharlo, pensando que vendría débil, pensando que vendría muy iluminado, o sobreiluminado. Resulta que lo quiso sorprender, ¿verdad? Aprovechando esa situación. Y muchos buenos predicadores, muy buenos hermanos, ¿verdad?, que apoyaban la palabra de Dios, que apoyaban sus iglesias, pues resulta que a esta iluminación que tiene extra espiritual, pues resulta que han caído en los errores. Entonces puede ser que hayan sido hermanos que hayan descuidado en sí su vida doctrinal, y pues resulta que hoy en día pues forman parte como instrumentos que hacen daño. Puede ser que sean nobles, puede ser que sean buenos, no puede ser que, no estoy diciendo que sean demoníacos, no. Son personas nobles, buenas, únicamente que están equivocadas, que no han sabido realmente ubicarse en la doctrina de Dios y han caído en esta situación. Entonces, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles, ¿verdad? No cualquiera es apóstol, pero estos tipos de apostolado, si quieren hacer apóstoles al nivel de los 12 apóstoles, ¿verdad?, de Cristo. O sea, al apostolado que Cristo levantó en su momento, en su tiempo, ¿verdad? Y que este tipo de apostolado, ¿verdad?, pues que fue limitado. Hay un problema que tenemos, y no quiero meterlo en confusión, pero nomás para que, lo digo porque a veces es bueno señalarlo. No es para confundir. Dios bendiga a todos los apóstoles. Y es que hay un problemita aquí, ¿verdad? Cuando los 11 apóstoles, ¿verdad?, pues querían recuperar al 12avo, debido a que se extravió, ¿verdad?, Judas, pues llegaron ellos a decir, bueno, pues nos hace falta completar el 12avo. Entonces, pues vamos a elegir a uno, ¿verdad?, que tenga las mismas características. ¿Cuáles eran esas características? Que hubieran sido llamados por Cristo. Una, hubieran sido llamados por Cristo. Dos,
tenían que haber seguido al maestro en todo el ministerio del maestro, 3 años aproximadamente o más, ¿verdad? Entonces tenía que haber evidencia de que la persona que iba a seleccionar, ¿verdad? Tenía que haber andado con Cristo por lo menos en el tiempo de su ministerio, que hubiera sido bautizado en agua, ¿verdad? Y pues resulta que esas eran las características, ¿verdad? Para que pudiera ocupar el lugar de Cristo, hubiera estado en las enseñanzas de Cristo, lógicamente. Entonces resulta que al último más eran 2. Yo quiero que notemos esto. Era una grande cantidad ya de creyentes, ya. Pero entre esa gran cantidad de creyentes, ¿verdad? Pues buscaron única, o sea que solamente 2. 2 reunían las características para poder ser elegidos como el 12º apóstol. Bien, resulta que echaron las suertes, esa costumbre hebrea, ¿verdad? Una costumbre hebrea ya de muchos años, entre ellos muy conocida. Hicieron ese sorteo y resulta que quedó en 1. Entonces tenemos 12 apóstoles. Pero Pablo dice que como un abortivo, ¿verdad? Llegó él. Y Pablo dice que la otra cosa, aquí Pablo, él se hace apóstol. Él se autonombra apóstol. En base, pues, él a un testimonio que él da, ¿verdad? A un testimonio que él da de su conversión, y es muy respetable. Y luego encontramos, ¿verdad?, que realmente hay bases muy importantes para poder ser nombrado apóstol, ya que en un momento determinado el Espíritu Santo dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para una obra que les he encomendado. Y ahí es donde se basa más Pablo, a que el Espíritu Santo lo separó de la iglesia, ¿verdad?, para convertirse él en apóstol de los gentiles. En apóstol de los gentiles. Bueno, entonces mi problema está, que les decía yo, es que cuando vemos el libro de Apocalipsis, pues nos habla de 24 tronos. Y que 12 tronos sabemos que son las 12 tribus de Israel. Y que los otros 12 tronos corresponden a los apóstoles de Jesucristo. Pero entonces, ¿dónde estará el 13º? ¿En dónde va a quedar Pablo, que es el 13º, como un abortivo? Bueno, pues ya son cosas que Dios, ¿verdad?, nos dará a entender en su momento. Dice Pablo el mismo, dice: hay cosas que no entendemos por el momento, pero cuando llegue lo perfecto, entonces vamos a contemplar todo perfecto y tendremos respuesta. No nada más a este tipo de inquietudes que pueden hacer, porque yo tengo varias. Yo tengo esas inquietudes, no quiere que nomás es una. Tengo varias inquietudes, pero una cosa sí hago, estoy siendo paciente porque sé que primeramente Dios, ¿verdad?, ya cuando estemos en su presencia, el Señor mismo nos va a aclarar todo el panorama y entonces vamos a verlo todo tal como es. Por lo tanto, tengamos paciencia en el nombre de Cristo. Falsos apóstoles, estos hombres que se quieren igualar a los 12 apóstoles en el mismo sentido, en el mismo escalafón, ¿verdad? Y ese es el problema que tenemos. No es así, ¿verdad? Encontramos que Pablo nos habla, ¿verdad?, de 5 ministerios, y entre ellos está el ministerio de apóstol, que ya muchos hemos entendido que cuando habla del ministerio de apóstol, está hablando de aquellos que son, primero, fundadores de iglesias. En otras palabras, pueden ser misioneros, pastores que les da por abrir nuevas misiones, y ha habido muchos pastores que no nada más se dedican a su congregación, sino que han fomentado lo que es el establecer nuevas misiones de la iglesia, y han fundado congregaciones de la nada en lugares donde no había nada. Entonces, este tipo de pastores también son llamados apóstoles. ¿Por qué? Porque son fundadores de obras nuevas. Así puede haber misioneros que han llegado a terrenos de la nada
y han levantado, ¿verdad? Han predicado la palabra y han levantado obras, ¿verdad? Y pues ya en cierta forma son no nada más misioneros, sino también son llamados apóstoles. Encontramos también, ¿verdad?, el apostolado no nada más en aquellos que levantan congregaciones nuevas, ¿verdad? Tengo por aquí a mis nietas y andan por aquí paseándose, ¿verdad? Dios bendiga a mis nietecitas, que son toda una bendición. Muy bien, entonces, pueden ser hombres, ¿verdad?, personas que han levantado, han sido usados por Dios para levantar obras nuevas en lugares donde no había antes evangelio. Entonces, esta es una manera de llamarles apóstoles. Pero también son aquellos apóstoles, se puede llamar apóstoles, aquellas personas que tienen fundamentos muy firmes en ciertas doctrinas y las predican, las enseñan y tal. Parece que ellos únicamente tienen ese tipo de mensaje. Por ejemplo, Juan, el apóstol, se le ha denominado doblemente, por un lado, apóstol de Jesucristo, que nació con la fe de Cristo, que fue llamado por Cristo. Pero, ¿por qué se le llama el apóstol del amor? Porque su mensaje fue un mensaje amoroso a la iglesia. Él llamó la atención a la iglesia a que vivamos en amor, no nada más en armonía, sino en amor, ¿verdad? Por eso tenemos la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, en la cual hace un hincapié muy importante en la doctrina del amor. Y es el amor, ¿verdad?, que Cristo ha puesto en sus corazones y que debemos de manifestarnos unos a otros. Ese amor, y que por ese amor nosotros tenemos que identificarnos ante el mundo. Que el mundo sepa que nosotros amamos a Dios porque nos amamos entre nosotros mismos, ¿verdad? Y nos hace ver que ninguno puede decir, ¿verdad?, que ama a Dios si no ama a su hermano. Si dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, no seas mentiroso, porque no puede ser de esa manera. ¿Cómo vas a poder amar a Dios que no lo ves y a tu hermano que lo ves no le amas? No. Entonces se le llama doblemente apóstol, ahora apóstol del amor. Así pudiéramos ver a Pablo como el apóstol del Evangelio a los gentiles, pero es un apóstol fundador de iglesias. La mayor parte de las iglesias de esta peninsular, en cierta forma directa o indirecta, pues son formadas por Pablo, ¿verdad? Él llegó con el mensaje primariamente, ¿verdad? Y se estuvo ahí hasta levantar o establecer un grupito. Después que establecía un grupo, pues entonces miraba entre los creyentes y al que estaba más sólido, al que estaba más firme, lo hacía responsable de la obra del Señor. Bueno, entonces, cuando alguien tiene cierto afecto por un tipo de doctrina, predicamos de todo, pero hay algo que más llama la atención de la predicación, se le puede llamar, este es un apóstol del amor, o este puede ser un apóstol de la fe, porque hay predicadores que no hablan de pura fe, pura fe, pura fe, pura fe, pura fe, y están haciendo alusión a la fe espiritual, aquella fe que nos lleva a ganarlo todo en el nombre de Cristo, a esperarlo todo en el nombre de Cristo, y que manifiestan claramente que Dios puede obrar en medio de lo imposible. Dios mueve su mano en medio de lo imposible y puede ayudarnos a crecer o obtener cosas que son realmente de necesidad en nuestras vidas. Y hay hombres, ¿verdad?, que ese es su mensaje central. Entonces ese hombre es un apóstol de la fe. Hay hombres que son amantes de la doctrina, ¿verdad?, y hablan de pura doctrina, pura doctrina. Entonces este hombre es un apóstol de la doctrina cristiana. Encontramos a muy buenos y a varios de ellos que no se mueven de lo que son sus estudios, de lo que es la predicación, a base de puro fundamento doctrinal, y no cabe duda, es un apóstol de la doctrina. Entonces, estamos hablando que hay, de esto es a lo que se refiere
Pablo cuando hace referencia, hay apóstoles, hay evangelistas, hay maestros, hay pastores. Entonces, tenemos que tener el cuidado de cómo saber, cómo ubicar a cada uno de ellos. Tengo una enseñanza muy amplia, ¿verdad? En esto, claro que no es comparable a la de otros hermanos que pueden tener mejor amplitud, pero creo que lo que Dios me concedió a través de este tipo de estudios son buenos, ¿verdad? Ayudan bastante, colaboran en la edificación del criterio doctrinal en base a lo que son los ministerios dentro de la iglesia. Bueno, entonces hay falsos apóstoles, ¿verdad? Pablo nos hace señalamientos muy interesantes. En esto dice el 2 de Corintios 11:13, y muchos son los falsos apóstoles. Dice, fíjese cómo los llama, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Son obreros fraudulentos. Cometen fraude con la palabra. Engañan, en otras palabras, engañan. Tengamos ese cuidado, hermano, hermana, es un peligro inminente en la iglesia. He visto que por falta de cuidado doctrinal, muy buenos pastores y muy buenas congregaciones, juntamente con sus pastores, han cambiado de doctrina. ¿Debido a qué? A que le dieron lugar a un falso apóstol. Que traía cierta doctrina, que traía cierta educación, un obrero fraudulento, ¿verdad? Le permitió la entrada. Y da tristeza después ver estas congregaciones que un día las mirábamos tan fuertes incluso, ¿verdad? Sus pastores nos sorprendían con el tipo de mensaje, calidad de mensaje, muy bueno. Hoy da tristeza ver cómo fueron sorprendidos y de pronto ya estaban en otra doctrina o están en otra doctrina diferente. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Aquí nos habla el Espíritu Santo a través de Pablo, guardaos de los falsos apóstoles, que son obreros que cometen fraude, que engañan a la gente y nos pueden desviar de la verdad. Ya les he mencionado, les puedo mencionar varios casos. Un servidor ha recorrido gran parte de este territorio, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta de muy buenos pastores, de muy buenas congregaciones que en un tiempo eran muy celosos o aparentaban ser celosos, y resulta que hoy en día han sido devorados por la maldad y el engaño de falsos apóstoles. Encontramos que Pablo también nos llama la atención hacia falsos hermanos. Estamos guardados de los malos obreros. Guardados de los malos obreros. En este campo encontramos también que hay, pues, falsos hermanos. Es increíble, pero es la verdad. Encontramos lo que dice Pablo, amén, en en 2 de Corintios 11:26, ¿verdad? Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Esto lo dice Pablo en Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Falsos hermanos que se introducen a escondidas en la iglesia de Cristo. Pues hoy tenemos una gran cantidad de falsos hermanos que se han introducido a escondidas. En otras palabras, encubiertamente engañando. O sea, es una mentira su conversión. Pero se hacen pasar como convertidos. Y hasta aquí ahorita tengo una lista muy grande de ese tipo de personas, incluyendo a presidentes de naciones. En un momento determinado, ¿verdad? Chávez, ¿verdad? Presidente de Venezuela, ya fallecido, se hizo cristiano para
lograr popularidad, ¿verdad? Y obtener el voto de los creyentes cristianos que están dentro de esa comparsa, ¿verdad? Y pues se hizo cristiano. Maduro se bautizó en la iglesia cristiana y se hizo cristiano, ¿verdad? Entonces son falsos hermanos, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. Y tenemos acá en México pues a un obrador que también se fue a bautizar y muchos pastores, qué barbaridad, ¿verdad? Brincaban de contento porque Obrador se había convertido al evangelio y le habían bautizado. Qué lástima que muchos pastores pecamos de inocencia todavía o de ingenuidad. Y lamentablemente esto es inconcebible. Si alguien debe de estar bien preparado es el pastor. Si alguien debe de tener mucho cuidado es el pastor, ¿verdad? Porque de un momento a otro entran estos falsos hermanos y resulta que dañan mucho en sí a la población. Y puedo decirles de otros presidentes que están en varias. Putin se hizo cristiano en su momento determinado, el presidente ruso, ¿verdad? Y encontramos a otros, ¿verdad? Que momento se me escapa aquí a la memoria porque estoy en otra, pensando en lo que viene. Pero tenemos a varios, ¿verdad? A varios gobernantes que se han hecho cristianos, ¿verdad? De esa manera yo le llamo el síndrome de Constantino, que fue el primero, ¿verdad? Que se introdujo dentro de la iglesia como un falso hermano, un falso creyente, con la finalidad de poder apoderarse en sí de todo el sistema de gobierno, ¿verdad? Y pues durar un buen tiempo en el poder. Entonces hace a la iglesia cristiana como la religión del Estado y los cristianos felices. ¿Y en dónde acabó la iglesia? En lo que hoy tenemos. Una iglesia completamente distorsionada, vendida, ¿verdad? Y que lamentablemente muchos creyentes cristianos no hemos aprendido la lección de estos 2000 años de cristianismo, sobre todo, ¿verdad? Después de Constantino para acá, hacia la fecha, no se ha aprendido la lección y todavía hay obreros, pastores, queriendo jugar a la iglesia y al Estado enamorados. Un enamoramiento de iglesia y Estado, cuando realmente la iglesia y el Estado tienen que estar separados. Tienen que estar separados. Y Cristo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Y yo quiero que entendamos bien el Evangelio. Este es un proyecto que traigo con una buena cantidad de obreros, amigos míos, todos ellos, ¿verdad? Entonces, pero ya, esos son falsos hermanos y tengamos cuidado, que se han introducido encubiertamente, y esto es algo tremendo. Yo les he hablado mucho de esto, no porque tengo una especie de enfermedad mental, ¿verdad? Que puede ser que ya tenga, ¿verdad? Pero no tan así, tan abiertamente o tan extensa, o quién sabe. Ven, el caso es que, ¿verdad? Tenemos este problema, ¿verdad? Con lo que es los masones e Illuminatis, que una de las estrategias de ellas, que les ha dado a ellos una grande victoria, un grande triunfo, es que han infiltrado elementos, ¿verdad? Ya de ellos que están en el grado 12, el grado 13, ¿verdad? De la masonería, ¿verdad? Están infiltrados en todas las iglesias evangélicas. Ya no la católica fue la primera. Tenían que acabar con el Papa para poner un Papa a su manera. Y eso lo lograron, pues, cuando logran derrocar al movimiento templario, ¿verdad?, de la Iglesia Católica Romana, y imponen al movimiento jesuita. Y con los jesuitas comenzó, ¿verdad?, el derrocamiento, ¿verdad?, de lo que era la influencia papal y el gobierno de Roma en todo lo que es Europa y en Asia, y ya después Occidente. El caso es que, ¿verdad?, los masones, ¿verdad?, metieron ahí a los jesuitas y ahora están apoderados de todo el Vaticano y controlan toda la enseñanza doctrinal de la Iglesia Católica Romana y controlan en sí a todo el mundo
cristiano, entre comillas, porque ellos no son cristianos, son de una secta, ¿verdad?, cristiana, pero bueno, ahí los controlan a través de su papa. Entonces tenemos que tener cuidado porque hoy en día ya todos los movimientos evangélicos están influenciados con este tipo de personas, sobre todo los grandes. Miren nada más lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viendo la desgracia dentro de nuestras iglesias, movimientos que antes eran reconocidos como fundamentales, con una doctrina firme, inconmovible. Hoy en día están completamente en el fracaso, en la desgracia. La primera de ellas, y no tengo temor de decirlo, ¿verdad?, después del catolicismo romano en el movimiento evangélico, es la Iglesia Bautista. Es la que más, ¿verdad?, infiltrados Illuminatis tiene en sus congregaciones, y ya muchos pastores lo saben. Sin embargo, los consienten. ¿Por qué? Porque dejan muy buen dinero. Fíjense, son muy generosos. Muchos de ellos son judíos y son muy generosos. Por eso tienen sus arcas llenas de dinero y logran sus objetivos materiales, ¿verdad?, sus proyectos de instituciones, universidades, hospitales, ¿verdad?, entre otro tipo de cosas, porque pues tienen el apoyo de los judíos, ¿verdad?, Illuminatis, masones entre ellos, así la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, y así pudiéramos ir hasta llegar a la iglesia pentecostés. La iglesia pentecostés no se salva, ¿verdad? Si alguien dice, no, nosotros aquí estamos bien resguardados, no, simplemente miren cómo han cambiado, y han adoptado ideologías y han desplazado doctrinas. Solamente es eso, analizar qué ideologías tenemos y qué doctrinas ya no tenemos, qué cuidado doctrinal tenemos y qué descuido doctrinal tenemos. Cuando realmente los ejecutivos analicen esto, se van a dar cuenta que ya estamos muy lejos de lo que nos llevó a la verdad y a practicar la verdad. Es terrible lo que está pasando. Pues encontramos que la iglesia de Dios acepta a los homosexuales. Aquí en Estados Unidos la iglesia de Dios es la más fuerte. La iglesia pentecostal es más fuerte, más que Asamblea de Dios. Pero Asamblea de Dios no se escapa. También dentro de Asamblea de Dios tenemos algunos problemas con la homosexualidad, con el lesbianismo, que muchos no quieren verlo, pues ya son problemas de ellos, ¿verdad? Si lo quieren tolerar, tolérenlo. Que no se han abierto, bueno, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no estén dentro de sus movimientos. Entonces encontramos que hay una aceptación ya de lo que es el homosexualismo y el lesbianismo y el transexualismo dentro de los movimientos evangélicos, ¿verdad? Encontramos la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, y puedo mencionarles la lista que tenemos, ¿verdad?, tan desagradable de cómo se ha ido cayendo en la perversidad. ¿Debido a qué? A falsos hermanos. Amén. Miembros Illuminatis, masones que están dentro de la iglesia. Vuelvo a repetir, en algunos movimientos ya lo saben. ¿Usted cree que los bautistas no saben que todos sus presidentes son masones? Y siguen siendo miembros de la iglesia. Billy Graham, su más grande evangelista que llegaron a tener en el siglo pasado, masón, Illuminati. Y sin embargo lo tienen en un pedestal como semidios. ¡Qué terrible! Y lo malo que muchos evangélicos pentecosteses que no leemos, que no estudiamos, que no analizamos, lo tenemos como Dios, un semidios. Billy Graham, lo más grande. Sí, fue grande, fue usado por Dios. Lamentablemente recordemos que es el primer apóstata dentro de la iglesia evangélica. El primer apóstata. Y es el primero en colaborar en el movimiento ecuménico, que todas las iglesias se unifiquen para hacer una sola iglesia. Y lamentablemente muchos de nuestros obreros cristianos no se los dicen, no lo comentan, ¿verdad? O si lo comentan, a lo mejor lo hacen de forma muy amable, pero fue usado por Dios. Bueno,
¿Qué podemos decir? ¿Verdad? Muchos han sido usados por Dios, pero en aquel día dirán, Señor, Señor. Y Cristo les dirá, apartados de mí, no los conozco. Tengamos cuidado en el nombre de Cristo, porque muchos falsos hermanos se han introducido dentro de la iglesia, no nada más, mi amado hermano, para manipular su desarrollo, sino, fíjense hermano, la tendencia de ellos es que volvamos a la servidumbre. A lo mejor ya no vamos a ser los pecadores de antes, de los vicios, ¿verdad? De las drogas, de criminalidad, ¿no? Pero simple y sencillamente estaremos fuera del reino de los cielos, con muy buen testimonio, muy buena moral, buenas personas, pero lamentablemente alejados de la vida espiritual y doctrinal. Es la influencia. Poco a poco la iglesia está siendo más mundana. ¿A qué lo debemos? A los influencers que están dentro de la iglesia. Cada vez nos hacemos más mundanos, hermanos. Aunque usted no lo quiera reconocer, es la verdad. Solamente póngase un rato a orar, a leer la Biblia y a analizar lo que está viviendo, lo que está viendo dentro de la iglesia. Entonces, realmente esto fue ¿a qué? ¿A consecuencia de qué? A que no le paramos el alto o no descubrimos o simplemente, ¿verdad? Descuidamos nuestra vida de doctrina y empezamos a adoptar cosas que son completamente diferentes, porque sin darnos cuenta seguimos el engaño de falsos hermanos. Quiero que entienda que ellos son más sagaces que nosotros. Por eso lo comprendo. Pero no es para justificar. Son más sagaces que nosotros, la Biblia lo dice. Pero fíjese, Juan nos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos del Señor. ¿Qué quiere decir? Que nuestro discernimiento espiritual está adormecido. Si le hemos dado lugar a este tipo de feligreses dentro de la iglesia engañosos, es porque nos hace falta discernimiento espiritual. Y eso solamente obedece a una cosa: a descuido de la oración, de la palabra de Dios y de la vigilancia, de estar despiertos, viendo. Entonces tengamos el cuidado de estos falsos hermanos, porque hay muchos que están ya involucrados dentro de la iglesia, incluso ocupan lugares en el ejecutivo. Ellos no te van a decir soy masón, ellos no te van a decir soy Illuminati, porque ellos no pueden hacerlo. Es una secta secreta. Solo entre ellos se identifican, solo entre ellos se conocen. Y muchos de nosotros nos podemos dar cuenta por algunas cosas que hemos estudiado, pero aún así podemos ser sorprendidos. Así que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los movimientos grandes. Puedo repetir, los movimientos grandes. Asamblea de Dios no se escapa. Si no se escapó la iglesia de Dios, que en cierta forma tiene un testimonio de que es más espiritual que nosotros, porque así nos señalan, ¿verdad? Para muchos movimientos pentecosteses, Asamblea de Dios, ¿verdad?, es muy pobre en su vida espiritual y doctrinal, ¿verdad? Entonces, fíjense nada más, si a ellos que han sido tan espirituales han caído, ¿verdad?, en el engaño, en el error, pues ¿dónde vamos a quedar nosotros? Que el número no es garantía de que estamos bien, que somos una iglesia, que mundialmente estamos. Eso no garantiza de que estamos bien, hermano. El número, que yo pertenezco a un movimiento que es de fama resonante, ¿verdad?, y que somos considerados dentro de la nación mexicana como la número uno, eso no nos da el cielo, hermanos. Eso no nos lleva a una vida de comunión con Cristo. Eso es falacia. Es una falacia. Es un error de estar en una confianza tan burda como el de estar diciendo somos los más grandes. Están como Noroña,
ahora que está en los debates acá en la política, ¿verdad? 2 veces se paró Noroña antes de que se votara por la reforma judicial. En uno duró como ni 3 minutos y en el otro no duró ni 1 minuto. Y en resumen de sus 2 comentarios, simplemente fue: somos mayoría, háganle como ustedes quieran. En una manera de cómo decirlo yo, en un paráfrasis personal. Prácticamente redujo todo su conferencia, su mensaje, nada más en eso. Somos mayoría, háganle como quieran. Y ahí está, la reforma se llevó a cabo. Así están a lo mejor el movimiento Asamblea de Dios. Todos somos un movimiento grande, somos reconocidos como el número 1 en México. ¿De qué nos sirve si no tendremos el cielo? Hemos sido llamados a guardar la doctrina, a predicar la doctrina y que los hombres sean salvos, no incrementar nuestro núcleo, nuestro movimiento, nuestra denominación, no. Hay que incrementar el reino de los cielos, que las almas sean salvas y se guarden salvas y se vayan salvas al cielo. Ese es el objetivo. Ese es el mensaje que Cristo nos dio. Somos responsables de los nuevos creyentes. Y junto con ellos pues vamos también nosotros. Así que en el nombre de Cristo, esto es únicamente para llamar la atención a que tenemos que tener cuidado de los falsos apóstoles, de los falsos obreros, de los falsos profetas, ¿verdad? De los falsos hermanos. Termino en esta hora, en este ciclo, ¿verdad? Porque a lo mejor ya os llevé un poquito más de tiempo. Dice, habla de falsos maestros, no nada más de falsos hermanos, sino que Pedro nos lleva a pensar en un magisterio que es dañino. Dice 2 de Pedro 2:1, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, hablando del pueblo de Israel. Dice, así como hay falsos maestros entre vosotros, está hablando de la actualidad, en la actualidad. Así como hubo falsos profetas en el tiempo de Israel, que llevaban a Israel a la desgracia, porque la historia está tremenda. Los falsos profetas de Dios llevaron a Israel a la desgracia, incluyendo a los sacerdotes. Y resulta que unos sacerdotes que eran responsables de vigilar la vida espiritual de Israel cayeron en la falacia de los falsos profetas, y tanto sacerdotes como falsos profetas pues llevaron al pueblo a la desgracia y a la ruina, no nada más espiritual, sino también al acabose de todas las bendiciones que Dios les había prometido y ya les había dado señal de que estaba con ellos. Así que es algo tremendo. Dice, así como hubo falsos profetas en el ayer, hablando del pueblo hebreo antes de Cristo, así hay falsos maestros entre vosotros. Hay, no dice va a haber, no. Al tiempo que Pedro escribe esta carta, estamos hablando de los años 60 después de Cristo, encontramos que Pedro le está diciendo, así hay falsos maestros, ya existen, que hablan lo que ellos quieren hablar. Y debido a esos falsos maestros, hoy la iglesia está dividida. Amén. ¿Cómo nacieron los solo Jesús? ¿Cómo nacieron los solo Jesús? Por falsos maestros que llegaron en un momento determinado, en un avivamiento maravilloso del Espíritu Santo moviéndose tremendamente. Ellos eran bautizados con el Espíritu Santo, pero se convirtieron en falsos maestros. Resulta que bastó una sola predicación. Oiga bien, lean la historia, búsquele. Una sola predicación. Pero fue suficiente para que una gran cantidad de predicadores suspendieran el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un falso maestro
en la ceremonia bautismal, antes de ir a los bautismos, da un mensaje, ¿verdad? Y como resultado del mensaje, pastores y los que se iban a bautizar, porque ellos eran nuevos, no sabían nada, fueron convencidos para que dejaran a un lado el bautismo que deja a Cristo registrado en la autoridad que Él es, máxima autoridad de la iglesia, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula bautismal que Cristo nos dejó. Pero llegó este iluminado, falso maestro, y habla nada más del libro de los Hechos, y habla de la actividad de los apóstoles. Pero, qué triste, a pesar de la mentira y el engaño en que cayeron, no se ha podido, hasta el día de hoy, no se han podido liberar de esa doctrina que es completamente contraria. Y no nada más que tienen esa doctrina, han adoptado otro tipo de doctrinas que son completamente contrarias a las Sagradas Escrituras, a tal grado que el movimiento Solo Jesús no es una iglesia denominacional de Cristo, sino que es una secta cristiana. Es una secta. ¿Por qué? Porque han adoptado doctrinas que son contrarias a las Sagradas Escrituras. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo nacieron los mormones? De la misma manera. ¿Cómo vinieron los adventistas? De la misma manera. Hombres que aparecieron, falsos maestros, ¿verdad? Con criterios propios, y resulta que fortalecieron sus pensamientos, sus argumentos de una manera o de la otra, tergiversando la palabra del Señor. Y hoy tenemos muchas sectas cristianas en la actualidad. ¿Debido a qué? A los falsos maestros que han aparecido en la historia de la iglesia. Hoy tenemos una gran cantidad de falsos maestros. Aunque no querramos reconocerlo, a veces dentro de nuestras congregaciones hay hermanitos que dejan una tremenda cizaña dentro de la iglesia, como aquellos hermanitos que hablan en contra del ministerio de la mujer. Es un falso maestro, con una sola Biblia, una buena porción bíblica, y forzando las escrituras a como ellos quieren desconocer un ministerio que Dios ha dado. Amén. Un ministerio que Dios ha dado. ¿Quién soy yo para decirle a Dios no llames a la mujer? Tenemos un caso que Pablo está corrigiendo por un desorden que hubo en la iglesia de Corinto. Hubo un desorden. Igualmente, si nosotros vemos que nuestras mujeres cristianas predicadoras incurren en desórdenes, hay que callarlas y bajarlas. Es como un obrero. Yo como hombre puedo decir desórdenes, puedo hacer cosas que no son concernientes a la palabra. Me pueden bajar, me pueden callar y me pueden quitar la autoridad, ¿verdad?, ministerial, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, hay que analizar, hay que enseñar a la gente bien la palabra del Señor, ¿verdad? Porque pues en la Biblia encontramos mujeres que Dios escogió, encontramos en el tiempo hebreo, ¿verdad?, donde Pablo dice, no permito a la mujer enseñar. Sin embargo, encontramos a una Débora, que era profetisa, hablaba en el nombre de Dios, enseñaba, porque es la profetisa. La profecía traía un mensaje de parte de Dios, el profeta traía un mensaje de parte de Dios, era profetisa, daba mensajes en el nombre de Dios. Y aparte, fue juez, una mujer juez de una parte del pueblo hebreo. Encontramos a María, la hermana de Moisés, ¿verdad? Era profetisa. Entonces, es terrible cuando no se estudia la palabra con cuidado, la palabra del Señor. A ver, encontramos que el Señor llama, y llama, mi amado hermano, a quien Él quiere llamar para la proclamación del Evangelio, y lo único que pide, que tengamos cuidado de la doctrina que predicamos, el mensaje que predicamos y el ejemplo que estamos dando. Yo estoy de acuerdo que hoy en día, debido a ese libertinaje que hay
Hay mujeres que se hacen llamar predicadoras, pastoras, ¿verdad? No sé si Dios las llamó o no. El caso es que dan un mal testimonio. Se visten de forma sensual, muchas veces muy descuidadas. No, no es descuidadas, no. Si se arreglan muy bien. El caso es que llaman la atención, ¿verdad? Más a la carne que a lo que es la palabra de Dios. Y encontramos ahí otras que se pasan de listas, tienen una gran capacidad y un gran talento para poder manipular a la gente. Así que da tristeza ver ese tipo de ejemplos. A ese tipo de personas sí hay que reprimirlas en cuanto sea posible, pero tenemos un grupo de muy buenas hermanas predicadoras que tienen mucho cuidado de la sana doctrina y que cuidan muy bien de la iglesia de Cristo. Incluso me he atrevido yo a decir, cuando oí el tipo de estudios, ¿verdad?, protegiendo el ministerio de la mujer, que muchas de las veces dan mejores resultados que nosotros los varones. Que da tristeza, pero es la verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado de los falsos maestros. Hoy tenemos falsos maestros que hablan en contra del diezmar. Del diezmar. ¡Qué barbaridad! Hay muchos creyentes que han dejado de diezmar porque se han encontrado en las plataformas de las redes sociales a pseudo predicadores o pseudo maestros hablando en contra de bendecir la obra del Señor a través de nuestros diezmos. ¡Qué tremendo! Esto es realmente desagradable, pero encontramos falsos maestros que han pues influenciado a la gente. Incluso, ¿verdad?, tenemos creyentes que han dejado ya de bendecir la obra. Ay, disculpen, es que aquí cometí un error por andar moviendo aquí las cosas. Bueno, disculpen, ya llegamos. Qué tremendo. Hablan en contra del diezmo y hay creyentes que se lo han creído. Te citan dos citas bíblicas, ¿verdad? Y dan un desarrollo de argumento fantasioso, y creyentes que no leen la Biblia o que realmente esperaban algo así para no diezmar, porque es la verdad. Hay muchos creyentes que están esperando únicamente que alguien les diga lo contrario para no hacerlo. ¿Por qué? Porque ya ellos mismos están batallando para hacerlo, para ser fiel. Entonces, cuando escuchan esto, pues se acomodan. Falsos maestros. Qué triste es ver a muchos creyentes cristianos que se privan de la bendición, ¿verdad?, porque no quieren bendecir la obra del Señor. Sin darse cuenta, ellos mismos se están cortando la bendición, aunque de momento tengan el oropel. El día de mañana vas a darse cuenta que eso fue una vanidad, que no era la bendición real de parte de Dios. La verdadera bendición de Dios permanece, hermano, permanece, no se daña, al contrario, va a crecer y va a permanecer. Pero aquellos logros que son a base de esfuerzo propio y sin bendecir la obra de Dios, van a desaparecer tarde que temprano. Hoy tienes, mañana no tienes. Es como tirar, ¿verdad?, en saco roto lo que das, ¿verdad?, o lo que haces. Así que tengamos cuidado, falsos maestros que hoy en día están proliferando en la iglesia, y nosotros como pastores tenemos que tener cuidado enseñando a la iglesia, educando a la iglesia para que no sea sorprendida por falsos maestros. Hay falsos maestros que están hablando no nada más en contra del ministerio de la mujer, sino que ponen en duda, ¿verdad?, el ministerio del pastor. ¡Qué terrible! Ponen en duda. Y dan ciertas características, y dan ciertos argumentos, y dan ciertas estadísticas que la gente se los cree. ¿Con la finalidad de qué? De quitar al pastor de la iglesia. Quitarlo, ¿verdad? Ya sea proponerse él o proponer a una persona de su simpatía. ¡Qué tremendo! Son falsos maestros. Si darnos cuenta, nosotros les concedemos el lugar para una enseñanza, para ser colaboradores en el ministerio, sean parte de
de un grupo de personas, de varones o de mujeres o de jóvenes, y ellos aprovechan ese tipo de responsabilidad para verter su veneno, falsos maestros. Y de un momento a otro vamos a ver en la iglesia un conflicto, creyentes contra el pastor, queriendo quitar al pastor, queriendo sacar al pastor, única y sencillamente porque el pastor, ni algunos buenos creyentes, nos dimos cuenta, ¿verdad?, de toda la cizaña que estas personas traían. En el nombre de Cristo, hermano, mi única finalidad es abrir tus ojos. Que tengas cuidado, ¿verdad? Que te fijes bien de tu vida espiritual, que te fijes bien en tu vida doctrinal y que vivamos de acuerdo a lo que son las sagradas enseñanzas de Cristo. Que tengamos el cuidado de no caer en el error. Oremos a Dios y dejemos que el Espíritu Santo nos abra los ojos, nos ilumine a través de la bendita palabra de Dios y seamos atentos, ¿verdad? Aquellos varones de Dios que llegan a la iglesia con un mensaje puro, ¿verdad? Seamos obedientes al mensaje del pastor, que su única finalidad es la de mantener un grupo de creyentes firmes para el día en que Cristo nos lleve a su presencia. Si algún obrero, si algún pastor es mal obrero, pues Dios sabe cómo lo va a sacar. Dios sabe qué es lo que va a pasar. Solamente vamos a poner a ese obrero que consideramos, a lo mejor con ciertas argumentos veraces, pues oremos a Dios. No hagamos conflicto, oremos a Dios. Y el Señor sabrá cómo hacerlo sin dañar a la iglesia. Sin dañar a la iglesia. Así que en el nombre de Cristo, ¿verdad, hermano, hermana? Sigamos adelante. Cristo está a la puerta y quiera Dios que esta asesoría, esta consejería o este mensaje o esta enseñanza, como la quieras tú interpretar, sea de bendición a tu vida, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Gracias por todo. Oran por un servidor. Queremos que la iglesia de Cristo nos mantengamos firmes y unidos hasta el momento en que Cristo nos levante a su santa presencia. Ha sido toda una bendición compartir este tiempo contigo. Dios te bendiga en el nombre de Cristo y amaos los unos a los otros. Amén. En el nombre de Jesús.